mundo donde la magia es real, donde los sueños cobran vida y nada es igual. Se alza el velo entre lo cierto y la ficción. Bienvenidos sean a mi Italia World. Mi Italia World, donde las leyendas despiertan. Mi Italia World, donde las sagas te alertan de un viaje épico que está por comenzar. En mi Italia World, donde vas a soñar. Dragones surcan los cielos de libertad. Y en los bosques un unicornio en paz va a trotar. Sirenas cantan en mares de cristal. En mi Italia todo puede ser real. Mi Italia todo puede ser real. Mi Italia World, fantasía sin fronteras. Mi Italia World, mitologías verdaderas. Abre tu mente, deja el alma volar. En mi Italia World la aventura va a empezar. Cruza el portal, siente la emoción. Mitos y seres en una sola canción. Con cada historia un nuevo mundo hallarás. En mi Italia, donde todo pasará. En mi Italia, donde todo pasará. Mi Italia World, un podcast sin igual. Bienvenidos a mi Italia World, un sitio donde escucharás todo aquello relacionado con el mundo de la mitología y de los seres sobrenaturales. Así que, si eres un apasionado del mundo sobrenatural, de la mitología y de todos los secretos que se ocultan en él, esto te va a encantar. El día de hoy vamos a hablar de una criatura legendaria y de alguna más que se cree que está asociada o que fue el origen de esta. Comencemos nuestro viaje hacia el fascinante mundo del Ghiberno. Un Ghiberno es una criatura legendaria con cabeza y alas de dragón y cuerpo, 2 patas y una cola reptilianos. Su variante marina se llama Ghiberno marino y tiene una cola de pez en lugar de la cola de púas. La palabra Ghiberno es un cambio de la palabra de inglés medio wyver, del francés antiguo vivere y a su vez del latín vipera, que significa víbora. Pero por otro lado, William Sayers propone un origen distinto y más complejo para la palabra. Comenta que el ghibre anglo-francés dejó de tener el sentido original que tenía de serpiente venenosa o víbora después de que el término en latín se reintrodujera en el latín medieval, lo que le daría un significado distinto. El Ghiberno, en sus distintas formas, es importante en la heráldica, apareciendo frecuentemente como mascota de escuelas y equipos atléticos, principalmente en los Estados Unidos y Reino Unido. Es una criatura popular en la literatura europea y británica, los videojuegos y la fantasía moderna. El Ghiberno suele, aunque no siempre, asociarse con el clima frío y el hielo, y poseerá en ocasiones una mordedura venenosa y pocas veces la habilidad de escupir fuego. Esta criatura parece haber derivado de la figura del dragón encontrada por las legiones de Trajano en Dacia. Puede ser el origen del dragón rojo de Gales y el dragón dorado del reino de Wessex, llevado a la batalla de Burford
en el año 752 después de Cristo, aunque también se cree que provienen de las leyendas de las serpientes aladas, criaturas bastante similares a estos. Estas leyendas son bastante comunes en todo el Mediterráneo. La más notoria de todas es la de la diosa egipcia Wadjet, que es una cobra con alas y es otra criatura de la que hablaremos después. La semejanza física entre los guibernos y los dragones ha llevado a muchas personas a creer que estas criaturas provienen de la misma familia. Esto puede ser cierto, pero siguen siendo especies muy diferentes, con importantes diferencias físicas. En primer lugar, los guibernos tienen 2 patas, mientras que los dragones tienen 4, o en algunas descripciones antiguas, ninguna. Las patas de la serpiente más pequeña también son parecidas a las de los pájaros, son largas y delgadas, con dedos de los pies muy extendidos y garras muy curvadas. Sus piernas no solo les dan un aspecto único, sino que también les dan un estilo único de movimiento, brincando, revoloteando y saltando. Segundo, las colas de los guibernos tienen un extremo con púas único. Algunos textos afirman que esto en realidad es un aguijón que puede entregar una dosis dolorosa de veneno, lo que les daría un arma en su arsenal que los dragones no tienen. Otros textos describen dragones que se han adaptado a la vida semiacuática, desarrollando una cola más parecida a la de un pez. Los guibernos aparecen frecuentemente en la ficción fantástica moderna, aunque sus primeras apariciones modernas fueron en los bestiarios medievales. Aparecen en muchas obras de ficción fantásticas. Físicamente son reptiles con dientes afilados y de color pardo grisáceo. Tienen un tamaño de unos 6 metros de largo. Un guiberno no puede volar, ya que es una criatura de peso considerable. Físicamente son reptiles con dientes afilados y de color pardo grisáceo, y su longevidad no pasa de los 30 años. Su cola tiene un aguijón muy parecido al de un escorpión y sus ojos son de un rojo intenso. También hay otra variante que poseen extremidades delanteras, traseras y alas. Estos son capaces de llevar humanos, máximo 2, y suelen ser de colores negros, verdes, azules, rojos, marrones y raramente grises. Estos son más inteligentes que los demás, pero como consecuencia han perdido el aguijón de la cola, quedándose solamente con una cola que termina en forma de guadaña o en 2 o 3 púas sobresalientes antes de terminar la cola. La cola está llena de pinchos por donde está la columna vertebral. También suelen tener pinchos en las alas. Es muy raro que no lleven 2 cuernos o más en la cabeza, normalmente 2 cuernos grandes en forma de V y 2 pequeños, uno a cada lado de los lados del cuerno mayor. Al ser un poco más pequeños, esta variante suele vivir unos 60 años más o menos. Como cazadores son verdaderamente astutos. Evitan que su sombra se proyecte sobre su presa para que no quede advertida de su presencia. Además, el vuelo en picado lo realizan en completo silencio. Cuando encuentran a una posible víctima, la vigilan con sigilo, evitando que su sombra caiga sobre la presa. Finalmente, se lanzan en picado, en completo silencio, de manera que su víctima no tenga ninguna posibilidad. Cuando hay poco alimento, suelen formar pequeños grupos para cazar. Si se produce un enfrentamiento con enemigos considerables, el guiberno hace uso de su aguijón con bastante habilidad. Este aguijón inyecta un veneno al que pocas víctimas consiguen sobrevivir. En general, los guibernos son seres solitarios y solo viven con su pareja y sus crías.
forman sus guaridas en las montañas, desde donde dominan los bosques cercanos. Los guibernos comparten muchas de las mismas habilidades que los dragones. Son excelentes voladores y a menudo se les puede ver dando vueltas en el cielo mientras buscan tesoros para saquear. Cuando logran hacerse con una baratija nueva, la llevan a sus guaridas, donde esconden su tesoro. Sus hordas, sin embargo, no son tan impresionantes como las verdaderas hordas de los dragones, que son conocidas por enfermar a los hombres de codicia y de envidia. Cómico. Los pequeños dragones recogerán cualquier cosa brillante, incluso si no es más que una cuchara barata. Son luchadores intrépidos. Los guibernos se lanzarán a la batalla contra cualquier enemigo, por muy poderoso que parezca. Si pueden o no respirar fuego, es objeto de un acalorado debate. Ciertamente no contienen una fuente inagotable de fuego, como el dragón, pero algunos textos describen a los guibernos lanzando pequeñas bolas de fuego a sus enemigos o a un techo de paja. En algunos bestiarios medievales incluso se les ha puesto el sobrenombre de tragos de fuego. El arma más mortífera de todos los guibernos es su aliento. Aunque no puedan respirar fuego, pueden respirar algo mucho más peligroso: pestilencia. Propagan enfermedades contagiosas donde quiera que vayan, y durante la Edad Oscura en Europa se les culpó de propagar la peste negra, una enfermedad grotesca que se cobró millones de vidas. Aunque la primera representación del guiberno se ha perdido en la historia, de los bestiarios y de los textos de la alquimia, se desprende claramente que estos pequeños dragones eran conocidos en toda Europa, ya en el periodo medieval, en el siglo V después de Cristo. Algunos eruditos han especulado que pueden haber surgido de las banderas de guerra romanas, lo que habría sido visto por los marineros europeos cuando las fuerzas conquistadoras de Roma comenzaron a extenderse hacia el norte. Esta idea se apoya en el hecho de que la etimología de la palabra guiberno se remonta, a través del francés, a la palabra latina vípera, que habría sido utilizada por los romanos. Ahora me gustaría contaros una leyenda que se llama La leyenda de San Jorge y el Guiberno. Cuenta la leyenda que de todos los caballeros andantes que lucharon contra guibernos, quizás fue San Jorge el primero de ellos. La tradición afirma que se trató de un soldado del Imperio Romano del siglo III, nativo de Capadocia, en Turquía, que abrazó el cristianismo y fue martirizado y ejecutado por ello. Su existencia histórica, sin embargo, es bastante dudosa, si bien esto, en la actualidad, poco debe interesarnos. Lo importante de este santo cristiano es su leyenda, rescatada para la posteridad por Santiago de la Voragine en su obra La leyenda dorada, hacia el siglo XIII. En esta leyenda, la figura de un guiberno, al igual que en el Apocalipsis, se identifica con Satán y encarna los peligros que amenazaban a los primitivos cristianos. Pero la leyenda es, además, un sencillo, elocuente e imaginativo testimonio de valentía. Nos dice que el coraje solo es un auténtico gesto cuando sacrificamos nuestras comodidades, nuestras riquezas e incluso nuestra vida misma por aquellas personas que amamos o simplemente por quienes se hallan desvalidos. Lo más importante, sin embargo, es que además nos dice que la valentía alcanza su verdadera dimensión heroica cuando todos estos sacrificios sirven para derrotar nuestra propia naturaleza destructiva. Hace cientos de años,
cuando no existían autos, aviones ni submarinos, la Tierra era para el hombre un lugar inmenso e inhóspito. El mundo estaba poblado de criaturas gigantes, fantásticas y violentas, y recorrer bosques y pantanos era algo extremadamente peligroso. En aquella época existía un hombre llamado Jorge, que pasaba su tiempo viajando. Recorría miles de kilómetros enfrentándose al mundo ancho y hostil de aquel entonces con apenas un caballo, una armadura, una lanza y un escudo. Especialmente con el escudo, que tenía una cruz roja sobre un fondo blanco. Se trataba de un caballero andante que recorría el mundo en busca de aventuras con el pecho rebosante de coraje. Era también un hombre amable y bondadoso, tanto que aún hoy, después de tantos siglos, mucha gente lo recuerda como un santo. Quizás el mayor ejemplo de su bondad y valentía es la hazaña que realizó cuando se enfrentó al monstruo de Silka. De todas las criaturas escalofriantes que poblaban la tierra, ninguna era tan aterradora como este monstruo. Era una bestia africana, del tamaño de un dinosaurio, que comía toda clase de carne. De su boca dejaba escapar un aire nauseabundo, y esto era suficiente para que los pájaros, el ganado y los humanos, en varios metros a la redonda, cayeran fulminados como moscas. Se trataba de un guiberno. En aquel entonces la costa de Libia, al norte de África, no era, como lo es hoy, la puerta de entrada al desierto más grande del mundo. La hermosa ciudad de Silka florecía allí y se hallaba rodeada de unos sembrados de trigo tan extensos y dorados que parecía flotar en un radiante océano de luz. Pero aunque Silka parecía hallarse en el Edén, la verdad es que sus habitantes vivían todo un infierno, pues más allá de su valle se hallaba la charca en la que el guiberno había encontrado su hogar. Cada día, durante meses, la gente de la ciudad se había visto obligada a dejar en la orilla del pantano a 2 de sus ovejas para saciar el apetito del guiberno. De lo contrario, el monstruo envolvería a la ciudad en su pestilente humareda y los devoraría a todos sin piedad alguna. Al cabo de un par de meses, sin embargo, todo el ganado acabó por desaparecer en el hoyo negro de su estómago. Entonces la bestia llamó al anciano, rey de Silka, y le dijo: «Esta vez quiero carne humana. Mañana deseo que me envíes a tu hija. Hazlo si no quieres ver a tu pueblo arrasado». En cuanto lo supo, la hija del rey no dudó en ofrecer su vida para salvar a su pueblo de la destrucción. Al amanecer, el sueño del guiberno se vio interrumpido por unas voces. Abrió entonces sus ojos por encima del barro, esperando encontrar en la orilla a la que sería su banquete. En su mente ya saboreaba a la princesa, y de su hocico manaban unas babas negras y espesas, cuando súbitamente tuvo que retroceder azorado, pues un brillo rojo e intenso cayó como un rayo sobre sus ojos. Antes de apretar sus párpados, había distinguido una presencia llameante que, al igual que un sol posado en la orilla, bañaba la luz de la figura de la joven, tan pálida y blanca como la luna. La princesa, que esperaba aterrorizada a ser devorada por el guiberno, ignoraba que aquel brillo provenía del escudo de San Jorge y que el único deseo de este hombre era socorrer a las criaturas desvalidas como ella. El valiente caballero había llegado casualmente hasta allí, luego de recorrer miles de kilómetros, soportando en las cavernas el frío de las noches y alimentándose solamente con los frutos de los árboles. ¿Es que no hay ningún hombre valiente en tu ciudad? Yo voy a salvarte, y ahora mismo», exclamó indignado San Jorge, mientras tomaba la lanza de su montura. «Detente, por favor,
En este momento soy la única que puede hacer algo por mi pueblo, le dijo la princesa, y ya se alistaba a explicarle cuál era la verdadera situación, cuando de repente se interrumpió, dando un salto hacia atrás. Allí está el Giverno y viene hacia aquí. El enorme reptil, que había estado oyéndolo todo y que al fin se había habituado al brillo de la cruz, salió a la superficie dispuesto a despedazar al caballero. Pensaba escupirle todo su veneno en la cara, pero ahora la cruz parecía ejercer un extraño poder en su garganta. Y en vez de su hediondo aliento, solo atinó a lanzar un débil bufido. Viéndose privado de su arma más letal, se confió entonces a sus garras y colmillos y empezó a lanzar dentelladas y zarpazos, que San Jorge siempre supo esquivar a tiempo. De repente, en medio de lo más furioso de su ataque, el Giverno sintió que tantos meses de reposo en el pantano le habían hecho perder energía y se vio obligado a detenerse, con el ánimo de recobrar un poco el aliento. Fue entonces cuando sintió una horrible punzada en el costado. «¡Toma, demonio holgazán!», aulló San Jorge, que aprovechando aquella vacilación había hundido toda su lanza en el corazón del monstruo. El Giverno dio un aullido tan terrible que traspasó las lejanas murallas de Silca, donde sus habitantes, paralizados del terror, imaginaron que la pobre princesa estaba siendo devorada. Luego, la bestia se desplomó como una piedra y tras exhalar un pequeño y ridículo anillo de humo, murió a los pies del caballero. La princesa y San Jorge arribaron a la ciudad, arrastrando al Giverno con el cinto de la joven, y el pueblo festejó por todo lo alto el fin de aquellos tiempos de oscuridad. El rey, agradecido, abrazó sin dudarlo la fe del caballero y le ofreció la mano de su hija. Pero San Jorge se negó cortésmente y continuó viajando, convencido de que con sus hazañas y la cruz roja de su escudo, algún día el mundo dejaría de ser esa jungla bárbara y sombría y se convertiría en una hermosa campiña, sembrada de apacibles ciudades, de cielos claros y de caminos seguros. Los lagos insondables de Suiza tienen el poder de la fascinación y varios relatos aluden a monstruos que habitan en sus profundidades. Se dice que el lago Negro en el cantón de Friburgo es el hogar de un Giverno que emergió de las profundidades de las montañas para castigar a un hombre que mataba animales indiscriminadamente y sin ningún remordimiento. Comenzó a llover torrencialmente y un charco se convirtió rápidamente en un lago tan negro como la ira del Giverno. Según la leyenda del cantón de Boz, los colores brillantes del cielo son obra de ese Giverno. Al final del verano, el Giverno está agotado y se va a descansar. En primavera, el dragón derrite los hielos al despertarse, o al menos eso cuentan. La verdad que haya leyendas como esta del lago Negro en el cantón de Friburgo, a mí realmente me fascinan y espero que siga viéndolas. A continuación, vamos a hablar de las serpientes aladas, que se cree que pudieron crear al Giverno. En concreto, hablaremos un poco de la diosa egipcia Wadjet. Wadjet es la diosa serpiente del Antiguo Egipto. Es representada como una serpiente elíptica enroscada en un tallo de papiro. Era la diosa que custodiaba la división territorial. Wadjet y Netbet, la diosa buitre del Alto Egipto, eran las diosas protectoras del rey y generalmente se la representaba junto a la corona del rey.
una figuración de su reinado sobre todo Egipto. En la mitología, Wadjet fue la nodriza del dios niño egipcio y ayudó a Isis, su madre, a protegerlo de su traicionero tío, Seth, una vez que se refugió en los pantanos del delta. Wadjet era venerada por ser la diosa del parto vaginal y preservadora de los jóvenes, y en años posteriores se convirtió en la preservadora de los reyes. Wadjet estaba estrechamente asociada con el ojo de Ra. Era considerada la madrina y protectora de los Bajo Egipto. Cuando el Bajo Egipto se unificó con el Alto Egipto, se convirtió en la protectora y patrona de todo Egipto. Hasta el día de hoy todavía no se sabe con certeza cómo se originaron los guibernos. No sabemos si provienen de estas llamadas serpientes aladas, con las que tienen muchas cosas en común, o si provienen de los dragones, con las que comparten también ciertas similitudes. Es algo que quedará para la historia de cada uno y para una gran leyenda como la que acabamos de contar. Y ahora sí, hemos llegado al final de este podcast. Espero que os haya gustado la gran historia de los guibernos. Yo los conocía, pero he podido descubrir cosas increíbles de ellos y estoy encantada. Un abrazo a todos los que me estén escuchando y volvemos muy pronto con otro podcast, otra aventura para viajar hasta lugares donde descubriremos todo tipo de seres mitológicos, de leyendas y de cosas nuevas por descubrir. Tenéis disponible tanto este podcast como los de mi otro canal, Paranormal World, en Spotify, iVoox y en YouTube. Hasta el próximo viaje, que llegará muy pronto, aquí, en Mitalia World.